estaba por ahí. ¿Está la vieja, mi esposa de gato? ¿No te le pasa nada? Es por prevenir, por favor, sigan en su lugar. Ya pasó la camioneta, pero vamos a tener un poquito más de precaución. Pues bueno, lo que ustedes estaban viendo hace unos minutos sucedió en Laguna Carpintero, si no me equivoco, así es el nombre correcto, en Tamaulipas, 30 de abril. Sí, en pleno festejo del Día del Niño allá en el DIF de Laguna Carpintero en Tamaulipas. Así celebran el Día del Niño en el norte del país. Bueno, pues resulta ser que ya no es, desafortunadamente, noticia déjenme nada más, le subo el audio. Estos eventos, estos hechos, estos episodios, es correcto, estos episodios de violencia ya parecían ser normales. Como cada 30 de abril en nuestro país se festeja el Día del Niño, y bueno, festejar el Día del Niño pareciera que lo hacemos como un acto reflejo. Sin embargo, realmente tenemos elementos para festejar el Día del Niño en nuestro país. Esa es realmente la pregunta. En un país donde efectivamente no tenemos que ofrecerle a nuestra niñez. Todavía recuerdo cuando nosotros éramos pequeños, nos decían: ustedes no son el futuro, son el presente, de ustedes dependerá lo que haya en este país, un país desarrollándose y tal. Hoy realmente no tenemos mucho que ofrecerle, un país con una economía terrible, un país con una inseguridad terrible, un país con contaminación, un país con niveles de educación paupérrimos, un país con niveles de competencia ante el extranjero de vergüenza ajena. No tenemos realmente que ofrecerle a estos niños que hoy están aquí. Y no solo eso, no tenemos que ofrecerles, no tenemos un país, un lugar que ofrecerles, un país digno, un lugar digno, sino que además les ofrecemos el Día del Niño episodios como los que ustedes estaban viendo lo que estaban viendo hace unos minutos. Y resulta ser que el 30 de abril, padres y familia que se encontraban en la celebración que organizó el DIF de Tamaulipas allá en Tampico, cuando se comenzaban a escuchar detonaciones, imagínense usted está con su pareja, con su hijo, en plena celebración del DIF de allá, y empiezan a escuchar a una camioneta que pasa y hace detonaciones, ya sabe, estos enfrentamientos que hay entre narcos y demás. Unas 200 personas que se encontraban en el evento del DIF en la Laguna del Carpintero tuvieron que ponerse pecho tierra, como usted lo vio en el video, luego de que se escucharan detonaciones de armas de fuego en los alrededores. Aunque la situación fue atestiguada por la presidenta del DIF, Silvia Arcaraz, hasta el momento las autoridades no confirmaron el hecho. Bueno, estamos hablando del día de ayer, mientras que en las redes sociales circuló la versión de que los estallidos estaban relacionados con un taxi que aparentemente había sido baleado y que se encontraba a 100 metros de distancia de donde se llevó a cabo el evento. De acuerdo con algunas otras versiones, las detonaciones se escucharon alrededor de las 17 horas 5 de la tarde, cuando el festejo estaba por terminar y el personal entregaba las últimas bolsas con dulces y juguetes que se entregaron ahí. Hubo quienes decidieron retirarse, pero el evento continuó hasta que terminaron de entregar todos los regalos. Momentos después llegó al lugar personal de la policía estatal, quienes aseguraron el vehículo sin que se sepa si hay algún otro detenido. Déjenme, busco la imagen. Acá está. ¿Sí se alcanza a ver? No. Es que en esta imagen se alcanza a apreciar
a una madre de familia con su niño acostado, hecho tierra, literal, y uno de los automóviles que fueron baleados. Ahí está. Ahí se alcanza a apreciar. A las 17 horas, entonces, les decía, Víctor Garza, secretario de Sedesol, y Carlos García, titular de la Procuraduría de la Defensa de la Familia, subieron al escenario a tratar de aclarar el incidente. Ante los hechos, el gobierno estatal, encabezado por Egidio Torres, se limitó a emitir un comunicado en el que informa que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó diversos operativos en Reynosa entre la noche del martes 29 y las primeras horas del miércoles 30 de abril, con saldo de un probable delincuente muerto y aseguramiento de 76 armas largas, 7 lanzagranadas, 12 granadas, droga y 12 vehículos. Feliz Día del Niño. En Tampico, los enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada se han recrudecido desde el 7 de abril y ya suman 45 muertos entre Reynosa y Tamaulipas. Bueno, Reynosa y Tampico, los dos en Tamaulipas. Así se celebró el Día del Niño del Terror. Bueno, es que algunos compañeros así le llamaron, Día del Niño del Terror. A mí me parece que, bueno, por demás llamarle así, creo que es bastante claro el panorama que nos lo muestra. Y es que, en serio, no nada más son estos episodios de violencia que nuestros niños están viviendo. Además, existe dentro de nuestra niñez mexicana un panorama realmente desolador, un panorama que, reflejado en cifras, en números, nos pintan realmente lo que le estamos dando a nuestros niños. Pero antes de irme a eso, chulada de imagen. Por si no fuera poca la violencia a la que son sometidos los niños en el norte, sur, centro, oeste y todas partes de nuestro país, la violencia encabezada evidentemente por esta lucha contra el narcotráfico, que, bueno, si realmente fue una lucha, estarían atacando sus dineros, pero bueno, si no fuera suficiente con esto, sale esta persona que usted está viendo aquí, ahí, aquí a la derecha de su pantalla, ya, a mi izquierda, bueno, es que está esto volteado. Bueno, sale esta personita que además, secretaria de Estado, sí, la secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social, la ex perredista, ahora priista, Rosario Robles, ex del señor Ahumada, sale, sí, la encargada de eliminar la pobreza alimentaria en nuestro país. A ver, sí, quien se encarga de que no haya pobres alimentarios en nuestro país a través de una mega campaña denominada Cruzada por el Hambre, sale este día 30 de abril con una de las declaraciones más estúpidas jamás escuchadas por un secretario de Estado, es más, ni siquiera por Enrique Peña Nieto, nada más para que usted visualice. Sale la señora comentando que los apoyos que a través de la Cruzada por el Hambre se den no estarían incluyendo a familias indígenas con más de 3 hijos. ¿Por qué? Porque resulta ser que los indígenas procrean nada más para tener con qué bajar recursos, ¿sí? Mientras más hijos, más recursos bajan, y pues fíjese usted cómo va a ser eso posible. Así, de ese tamaño fue la estúpida declaración que la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su titular Rosario Robles, emitiría. Así, no se trata de que las familias más pobres de nuestro país procreen porque no hay educación sexual, porque no hay acceso a los medios anticonceptivos en este país. No, se trata de que conciben como conejos porque pues quieren chingarse al gobierno. Sí, imagínense, malditos indígenas que nada más quieren joder al gobierno de ese tamaño. Entonces no estamos hablando nada más de la violencia física, violencia de inseguridad a los que son sometidos los niños, sino además de este tipo de violencia discriminatoria por parte de las autoridades, crimen organizado, autoridades,
y nosotros, porque nosotros también tenemos culpa en lo que estamos, culpa y responsabilidad en lo que estamos dejando a la infancia de este país. Y les decía, hay 25 datos que reflejan lo que los niños en este país realmente están viviendo. Quisiera, no se van a ver bien las gráficas, chingao. A ver, nada más deje. Del 100% de niños que viven en nuestro país, 32 millones son niños mexicanos. O sea, evidentemente, a ver, me explico nuevamente. En México tenemos 32 millones de niños, ya, eso, me explico. Y de esos 32 millones, 1.2 millones son niños indígenas. Estos niños indígenas, que además son los que más sufren, los que sufren más pobreza alimentaria, pobreza educativa, pobreza médica, pobreza de toda, absolutamente cualquier índole. Pero bueno, otro de los datos, se espera que para la mitad del 2014 haya en México, ya les decía, ahorita hay 32 millones, pero se espera que haya 33.481.000, o sea, ahorita 33.481.000 niños entre 0 y 14 años, ¿sí? 0 y 14 años. La mortalidad infantil se espera que sea de 12.3%, perdón, no por ciento, porque es 12.39 por cada 1,000, entonces es 1 punto y cacho, ¿no? Más o menos, ¿sí? Bueno, ahora sí, datos sobre la educación en nuestra infancia, datos sobre la educación de los niños en México. Nada más déjenme bajo la información, gracias. Los niños inscritos en primaria, y déjenme cambio la creo que estaban acá. Ay, está muy grande, chinchurrando. Los niños inscritos en la educación primaria, déjenme nada más paso para acá, perdón, pero de verdad tengo mucho tiempo que no estoy transmitiendo. Y sí, se me hace bolas el engrudo. Ahí está. Bueno, creo que se ve un poquito mejor. Los niños inscritos en primaria, es decir, entre 5 y 12 años de edad para el inicio del ciclo escolar 2012-2013, fueron 14 millones. Eso es lo que se estima. En el mismo documento se señala que es en el documento principal de cifras del sistema educativo de los Estados Unidos mexicanos, se señala que la matriculación en niños de preescolar de entre 3 y 5 años para el mismo ciclo escolar es de 4 millones. Sin embargo, el 60%, ahí vienen los datos más duros, el 60% de los niños de 3 años, es decir, 1.3 millones de niños, no está inscrito en la escuela. Niños de 3 años que ya deberían de estar por lo menos en el kinder no están inscritos en la escuela. ¿Por qué dicen los papás? No, pues hay que llevarlos hasta después. Que bueno, habrá quien me discuta la parte de la necesidad de la educación en kinder, pero bueno. El estudio realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, también da cifras sobre la asistencia escolar, destacando que 99% de los niños que están inscritos asisten y no hay ningún problema, qué bonito, asisten muy bien a su escuela. En México se invierte, estas cifras sí son para preocuparnos, $2,280 por niño en educación preescolar, mientras que el promedio de los países de la OCDE, de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, como dice el señor Chumel, si eres del CCH, una organización muy berrea. Ya, mientras el promedio, insisto, de los países de la OCDE invierte 6.762, es decir, el triple, ¿sí? Dólares anuales en niños de primaria. Anuales. En primaria la inversión mexicana es de $2,331, es decir, apenas $100 más que lo que se invierte en preescolar, teniendo en cuenta que las necesidades entre preescolar y primaria son radicalmente diferentes. Nada más invierten $100 de diferencia, pero bueno, ahí no radica el dato más escalofriante, sino que además, en comparación con el promedio de los países de la OCDE, que invierten $7,974, es decir, casi
el cuádruple, casi 4 veces más de lo que se invierte en México. Si no invertimos en la educación, ¿cómo carajos vamos a tener mejores mexicanos? Y no estamos hablando, sí, estoy acostada, y no estamos hablando no solo de mejores prestaciones y sueldos para los maestros, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de libros, estamos hablando de condiciones de desayunos, estamos hablando de uniformes, estamos hablando de útiles escolares, sí, de todo ello. Se dejan de invertir en promedio, y estamos hablando en promedio, habrá países que inviertan mucho más, pero estamos hablando de una diferencia de $5,500, $5,500 por niños al año. Estamos hablando algo así, 5,500 por 13, un chingo de dinero al año por niño que no se invierte en México. El 66.4% de los niños camina para transportarse de ida o de regreso a la escuela. Pero ahora vienen cifras más cabronas que tienen que ver con el trabajo. Sí, el trabajo que en los niños, según la Constitución de nuestro país, está prohibido. Sí, la Constitución de nuestro país prohíbe que los niños menores de 14 años trabajen. Sin embargo, en México se ubica en el país, en la posición número 56 de 197 países con mayor prevalencia de trabajo infantil. Realizada esta investigación por la firma Maplecroft. Esta cifra es superada por países como Haití, Angola y Corea del Norte. Sí, nada más esos países no superan, pero México está en el país 56, es decir, de media tabla para arriba de los países con más prevalencia de trabajo infantil, que insisto, nuestra Constitución lo prohíbe. Así se las gasta nuestro México con la Constitución. Así. Pero bueno, en el país 3 millones de niños trabajan, más de 3 millones de niños trabajan. Es decir, 10% más o menos de los 30 millones. ¿Correcto? 10% estamos hablando que de los niños que hay en México trabajan. Los niños ocupados, al menos 882,000 de estos, es decir, casi 1 millón, son menores de 14 años. En la misma base de datos que genera la INEGI, se menciona que de los niños que trabajan, es decir, de estos, ¿cuántos dijimos que eran? 3 millones. De estos 3,738,000 tienen primaria incompleta. Pues sí, trabajas o estudias, no puedes hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque además no se los permite la situación de nuestro país. Y 688,000 no completaron la secundaria. Cuando además nuestra misma Constitución nos exige como obligatorio los estudios de primaria y secundaria. Y usted quiere acceder a un empleo, mínimo le requerirán los certificados de estudio. ¿Cómo acceder a mejores trabajos si ni siquiera les damos la oportunidad de poderse educar? Pero bueno, a su vez 1,300,000 niños no son remunerados por ningún modo o de ningún modo por su trabajo. Es decir, 10 millones de niños, 10%, 3 millones de chamacos trabajan en este país, y de esos 3 millones, al menos el 30%, es decir, 1 millón, no es remunerado por su trabajo. Hace trabajo gratuito en las casas, a los patrones, son los hijos del trabajador, al que pues como es el hijo del trabajador, pues cómo le van a pagar si es la extensión del trabajador, ¿verdad? En fin. Otros datos que tienen que ver con la pobreza. De los 53.3 millones de mexicanos que viven con algún grado de pobreza, al menos 21 millones de estos son menores de 18 años. 21 millones de pobres en nuestro país
son menores de 18 años. Este estudio es creado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y UNICEF, y reporta que al menos 4.7 millones de niños y niñas adolescentes viven en hogares con extrema pobreza. Imagínese usted, 5 millones de niños en extrema pobreza, cuando estamos hablando que existen 5 millones de multimillonarios en nuestro país. Es equiparable, sí, esta cantidad, y estamos hablando de niños. Imagínense a las familias. Además, viven en extrema pobreza, es decir, donde el ingreso per cápita es inferior a la línea de bienestar mínimo y sufren 3 o más carencias sociales. 78.5% de la población indígena menor de 18 años se encuentra en situación de pobreza y el 33% en pobreza extrema. Gracias, PRI. Muchas gracias. De los mismos, el 86.6% no tiene acceso a la seguridad social, 62.6% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda y 38% tiene desventaja en su acceso a la alimentación. Es decir, pobreza alimentaria, pobreza social, pobreza en vivienda. Chiapas es el estado con mayor porcentaje de población menor de 18 años en situación de pobreza, con un 81.7% y un 37.5% de pobreza extrema. Sin embargo, el Coneval menciona que el estado con mayor número de niños y niñas en situación de pobreza es el Estado de México. Hola, Erubiel. Hola, ¿cómo estás, Erubiel? Chapitas, saludos. En cuestiones de salud, el 28.1% de los niños entre 5 y 15 años de edad ocupó en México el cuarto lugar en obesidad infantil entre los países de la OCDE, solo superado por Grecia, Estados Unidos e Italia. Según la encuesta nacional de salud y nutrición 2012, el 34% de los niños entre 5 y 11 años de edad tienen sobrepeso u obesidad. A su vez, el mismo estudio señala que 23.3% de los niños tienen anemia, al igual que el 10.1% de niños entre 5 y 11 años. Además, 77% de los niños refirió pasar más de 2 horas diarias frente a una pantalla. Sí, pantalla de televisión, pantalla de videojuego, pantalla de un portátil. Así las cosas. Y estas cifras de tener los índices de obesidad también nos refieren a las malas conductas alimentarias, porque no solo somos el país con mayor índice de obesidad infantil, sino que además nuestros niños tienen altos índices de desnutrición. Son gordos, pero mal alimentados. Si no estás alimentado, ¿cómo vas a ser productivo? ¿Cómo vas a aprender? Y si no aprendes, si no estudias, si no lees, ¿cómo chingados vas a adquirir conocimientos? Y si no adquieres conocimientos, ¿cómo chingados vas a pelear contra este sistema opresor? Ahora, otros datos que además tienen que ver con una de las partes más sensibles de nuestro país, una de las tareas, una de las asignaturas con las que más pendiente tenemos con nuestra población infantil, que tiene que ver con la explotación sexual infantil. Según el informe de la trata de personas 2012, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en México las principales víctimas de la trata de personas son las mujeres, los niños y los indígenas, además de ser un país cuyo gobierno no cumple plenamente con las normas mínimas para erradicar la trata de personas. No, pues como si el presidente del PRI capitalino se dedica a eso, como chingados nuestros legisladores van a tratar o van a crear programas para erradicar la trata. No, sería como pues morderse los huevos entre ellos solos o una cosa así, ¿no? No, cerca de 70,000 niños y niñas mexicanos, 70,000 niños y niñas mexicanos son víctimas de trata de personas, según datos de la Secretaría de Gobernación y de la ONU, mientras en nuestro país continuamos haciendo estas farsas, estas simulaciones de erradicar la trata de personas. 70,000 niños y niñas son inducidos a la trata. Terrible problema de la explotación infantil. Este es el panorama. Este es, y no cambié las imágenes. Este es el panorama que se vive en nuestro país respecto de los chavitos,
Feliz día del niño. Feliz día del niño. Chingada madre, neta. Ojalá realmente algún día podamos decirles feliz día del niño. Hago otro cortecito, yo regreso. No, esa ya no.